buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos a Mirando Lejos. Hoy vamos a tener un programa, como siempre tratamos de hacer programas especiales. Vamos a hablar de dos temas que son centrales. Uno para todo el país, que es el precio de la carne, con el doctor Daniel Burt. Y luego vamos a hablar de Asunción, la candidatura y de las posibilidades de la oposición con la candidata a intendenta Soledad Núñez. Así que les pido por favor que permanezcan. Y ahora vamos a tratar, como siempre hacemos en este programa, de editorializar, de decir qué está pasando en el país, qué coyuntura estamos viviendo. Nos estamos aproximando a fin de año y creo que el fin de año, por más que suele tener muchas veces, es un momento en donde se juntan muchas melancolías. Creo que sí es el momento también del balance final, especialmente de un país. A ver qué hubo de positivo, qué hubo de negativo. ¿Ha cambiado o no ha cambiado el escenario macroeconómico? ¿Ha cambiado o no ha cambiado el escenario político? Y sobre esa base, tratar de pronosticar qué nos espera en el 2026. En primer lugar, yo creo que hay que ser consciente de algo. El modelo paraguayo, por decirlo de alguna manera, un modelo híbrido, pero de economía libre de mercado, fundado en un potencial demográfico y en un potencial energético, creo que está evidenciando sus primeros síntomas de agotamiento. ¿Qué quiere decir síntomas de agotamiento? En primer lugar, convengamos el bono demográfico. El Paraguay, la proyección del Paraguay, según el último censo, es que somos 6 millones de habitantes, 6.200.000. No somos 7 millones como creíamos. Y con la perspectiva de que en un futuro inmediato la población de 6.200.000 baje a 5.800.000, sencillamente porque las mujeres dan menos a luz. ¿Y por qué? Porque en la medida que la mujer se incorpora al mercado de trabajo, el grado, el nivel de natalidad, los números de niños nuevos que nacen disminuye. Entonces nosotros, digamos, hay una cuestión que tenemos que entender. Tuvimos un bono demográfico. Ese bono demográfico, como hoy están los números, ha desaparecido. La tendencia va a ser a bajar. Segundo, el bono energético. Toda la vida hemos vivido con exceso de energía, producidas por las dos energías renovables, estoy hablando, por Itaipú y Yacyretá. Sabemos bien que la energía, en poco tiempo vamos a tener que contratar mayor potencia de Itaipú. No sabemos qué va a pasar con el excedente energético de Itaipú, porque todavía no se ha negociado con el gobierno. En todo caso, los 40 años que se han vivido, 43 años que se han vivido con abundante energía, eso se acabó. No quiere decir que no hay que consumir más energía. Y no quiere decir que solamente hay que pensar en Itaipú y Yacyretá, sino le estamos poniendo cortapisas al crecimiento económico paraguayo y al desarrollo social. El Paraguay tiene que generar en energía renovable la doble capacidad que hoy tiene Itaipú y Yacyretá. Y estamos hablando por sobre todas las cosas de energía solar, energía eólica o energía hidráulica en la hipótesis que se pueda. Pero el bono energético también se acabó. Segundo lugar, hay una deuda del Estado extremadamente abultada. Tenemos un desorden en el sector público. No sabemos a ciencia cierta cuánto debe el Estado paraguayo. El déficit fiscal con los organismos, si contamos solamente la deuda externa con los organismos multilaterales y los compradores de bonos, llega a 17.000 millones de dólares, 40 al 41% del Producto Interno Bruto. Pero si consolidamos la deuda interna que tiene el Estado paraguayo y los entes descentralizados, vamos a darnos cuenta que el déficit fiscal supera el 4%. Tenemos el problema de la caja fiscal, que este año está en 340, va a terminar en 370, 380, no tenemos los cálculos fijos, pero es un número elevado. Una reforma postergada. Cada vez el contribuyente tiene que subsidiar a la caja fiscal con mayores impuestos. ¿Hasta cuándo va a ser posible mantener el modelo tributario 10, 10, 10? 10 de impuesto a la renta de la empresa, 10 del impuesto a la renta personal, 10 del IVA, impuesto al consumidor. Pensemos en esto, se están agotando los recursos. Sexto, el endeudamiento. También no tenemos la discrecionalidad de que en el año
Por ejemplo, cuando se emitieron la primera deuda, el doctor Federico Franco, se emitieron 500 millones de dólares. Hoy esa deuda se ha incrementado. Si seguimos incrementándola a nivel internacional, el Paraguay pierde su nivel de país de bajo riesgo para la inversión. O sea, también se ha agotado la capacidad de endeudamiento externo, además de que sobrevive el abultamiento de la deuda interna. Sabemos que los entes, no sabemos, la verdad, presumimos, algunos dicen que es 140, otros dicen que es 110, lo que se le debe, por ejemplo, a la ANDE, de todas las instituciones del Estado. No sabemos cuánto debe Petropar, sabemos que le debe 300 millones a Venezuela, pero no sabemos cuánto debe acá. Algunos hablan de un pasivo de 80 millones de dólares. ¿Cuánto es el pasivo de la INC? Recuerdo que siendo Santiago Peña, ministro de Hacienda, le otorga un crédito de 80 millones de dólares a la industria nacional del cemento. ¿Qué está pasando con todo ese pasivo? Más allá de lo que se le debe a la industria farmacéutica, más allá de lo que se le da a la construcción, más allá de lo que se le da a la industria alimentaria. Entonces tenemos un escenario acotado. En este escenario acotado, ¿qué sucede? Que parece que la coalición gubernamental se está friccionando. Hay una ruptura dentro de la coalición gubernamental. El modelo que por un lado en el Ejecutivo se iba a hacer la gestión administrativa y técnica del país y por el otro lado en la Junta de Gobierno se iba a hacer la gestión política. Parece que esto está llegando a su fin. Está llegando a su fin y se revela esto, por ejemplo, en el cuestionamiento de Núñez a Enrique Herrera. Por ejemplo, en el cuestionamiento de la diputada Villalba a la ministra de Obras Públicas. Por ejemplo, en el desacuerdo entre SAP y ANDE. Por ejemplo, en otros tantos conflictos que están habiendo. Cuando Horacio Cartes asume el poder en la ANR, se supondría que el poder de la ANR fue expropiado por Alfredo Stroessner. Cuando Alfredo Stroessner gobernaba, el poder estaba donde estaba Alfredo Stroessner, no estaba en la ANR. Con Horacio Cartes el poder volvía a la ANR. Y entonces había una división entre el área técnica administrativa, que era Santiago Peña, la gestión política que la hacía Horacio Cartes. Eso hoy ya no funciona. Daría la impresión que Santiago Peña tiene su propia agenda de gobierno y Horacio Cartes está ausente de la gestión política. Por la crisis que se ve, las críticas, Nicanor Duarte, fruto expresidente de la República, estamos hablando de dos expresidentes de la República, está emitiendo señales de protesta contra la gestión, contra el liderazgo del presidente de la República. Pero Nicanor Duarte Fruto no está cerca de Mario Abdo Benítez, sino está cerca de Horacio Cartes. Entonces creo que es el momento de la coalición gubernamental tiene que volver a barajar y a tirar, a repartir las cartas. Hay que estructurar un modelo de gobernabilidad, porque el año que viene, el gobierno va a encarar desafíos muy grandes. La caja fiscal, dijeron que en diciembre iban a presentar el proyecto, ahora lo van a presentar recién para marzo del año que viene, porque no hay febrero, no hay parlamento. Se tiene que resolver el anexo C, se tiene que volver a negociar con Brasil, se tiene que reordenar todo el sector público. Y para eso se necesita una coalición gubernamental que hoy por hoy parece que cada uno, como se dice en nuestro idioma, oiko iñacare, cada uno está pensando por su cabeza. Funciona esta dualidad, gestión técnica administrativa en el Palacio López, gestión política en la Junta de Gobierno. Hoy por hoy no ha dado los resultados que se esperaba. Así que esperemos que la gente gubernamental tome en serio su trabajo de gobernar en Paraguay. Ahora, como dijimos, hay otro tema que es de fundamental importancia y que está afectando a mucha gente, que es el precio de la carne. Para eso lo tenemos a Daniel Burt, que está muy vinculado al sector y aparte de eso, conocedor del tema. Dani, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Un placer de tenerte ya. Encantado de estar acá. Bueno, decime una cosa, hay proyectos de leyes, voceros del gobierno han manifestado la necesidad de bajar el precio de la carne. La carne es un elemento central en la alimentación paraguaya. El paraguayo come mucho más carne que carne de pollo, carne de cerdo. ¿Qué pasa con el precio de la carne? ¿Por qué está subiendo el precio de la carne? ¿Es un precio de la carne
adulterado, es un precio de la carne en donde los que participan en la cadena, el productor, el frigorífico y el supermercado, están marginando de una manera extraordinaria, o es que también la apertura a los mercados internacionales está haciendo que el precio de la carne paraguaya suba, la gente prefiere exportar y no atender el mercado doméstico. Bueno, el mercado de la carne se rige por la ley de la oferta y la demanda. Eso tiene que ver con la compra de la materia prima, la disponibilidad en primer lugar y segundo el precio del ganado como principal insumo. Tiene también que ver con la estacionalidad, la sequía afecta, las lluvias afectan, la disponibilidad de alimento en el campo y también desde el punto de vista de la demanda. Hay épocas del año de mayor demanda naturalmente, Día de la Madre, Día del Trabajador, Partido fútbol. Partido de la selección, cuando se cobra el aguinaldo, que son factores naturales de mercado, pero cada corte también tiene su dinámica y su demanda específica en ciertos momentos del año. ¿Sí? Sí, por ejemplo, la costilla... Esa atraviesa todo el año. Sí, pero hay picos cuando, por ejemplo, los ejemplos que dimos de cuando juega la selección o ahora a fin de año, que hay muchas celebraciones. El peseto, por ejemplo, solamente en una época tiene demanda. Por eso vemos en los puntos de venta también que constantemente están cambiando los precios, con pasacalles, por ejemplo, que son fáciles de cambiar. Pero también estamos viendo que es un fenómeno internacional. Esto se da... A ver, ¿qué quiere decir que la carne es un fenómeno? ¿La carne se va a convertir en una suerte de caviar? No, yo creo que no va a llegar a eso. ¿Va a dejar de ser un commodity para ser un bien de lujo? Y depende del mercado. Yo creo que Paraguay tiene varias formas de poder atender esta cuestión y seguir creciendo internacionalmente y posicionando a este producto estrella que tiene el país, uno de los campeones del ingreso de divisas para Paraguay. ¿Cuánto entran por carne? Y por carne este año vamos a ver un récord, yo creo que van a entrar 2.000, casi 200 millones de dólares. Carne y todos los derivados. Carne bovina. Ah, bovino. ¿Y si sumamos, y menudencias. Y si sumamos todo lo que sería el negocio de la carne, digamos, cerdo, todo lo que sea. Sumarle 70 millones de dólares más. Y decime, ya un poquito al margen nomás, y este tipo de cambio de un dólar muy devaluado con respecto a un guaraní más fuerte, ¿significa para ustedes menos ingresos? Menos ingresos, pero la compra de ganado también se hace en dólares. Entonces, como que se balancea eso, ¿verdad? Bueno, pues entran menos dólares. El dólar que ustedes, si venden a 1.000 la vaca, por ejemplo, hace a principio de año, ese dólar valía 8.000, hoy vale 7.000. Ahí te pregunto, ¿hay pérdida, no hay pérdida? ¿O ustedes los compensan con los insumos? Se compensa. Entraron más dólares, pero valen menos acá en el mercado local. Sí, bueno, pero ustedes importan muchos insumos extranjeros en dólares. No tanto. El tema del animal es el principal, por lejos, insumo, ¿verdad? Entonces, eso es. Y como te estaba diciendo, un fenómeno internacional, en todo el mundo se está dando esto. Nosotros tenemos la capacidad... O sea, en todo el mundo el precio de la carne está aumentando. En todo el mundo el precio de la carne está aumentando y en muchos lugares mucho más que acá. O sea, y todas esas tendencias vegetarianos, veganos, todo está quedando... O sea, la gente entiende que la carne es proteína, es básica para la alimentación. Se están dando fenómenos muy interesantes. Nosotros que participamos en muchas ferias internacionales vimos un impulso de estas alternativas vegetales, por ejemplo, hamburguesas o carne de soja y esas cosas. Estamos viendo que se está terminando esa moda y ahora estuvimos en la feria de importadores de Estados Unidos. Para que veas cómo van cambiando las modas. Ahora, por ejemplo, ya estamos viendo imágenes de pesas y de gimnasio en las etiquetas de la carne del supermercado. Se está volviendo un alimento que está ganando fuerza también, no solamente como un elemento fundamental de la alimentación, pero también como un alimento para la creación de músculo. Salud, o sea, una mejor salud. Una mejor salud, estado físico, fuerza, se está asociando con la carne. Bueno, pero volvamos un poco al mercado local. Hay, digamos, el precio, el incremento del precio es debido a que el productor es ineficiente, es debido a que el frigorífico quiere marginar mucho, porque en última instancia el supermercado lo que hace es toma un precio que se le da y margina un porcentual X para ganar. Sí, todos los eslabones hacen eso, ¿verdad? Yo creo que una de las soluciones inmediatas que estamos viendo, que el complejo cárnico se ha comprometido, es de poder, y creo que vamos a ver cada vez más, ver importaciones de carne.
para poder atender a la demanda local. O sea, a ver, nosotros vamos a importar carne brasileña o argentina. Brasileña. Y vamos a exportar la carne paraguaya. Sí, a ver, en momentos puntuales nomás se va a hacer eso, cuando la demanda supera a la oferta. A fin de año... ¿Por qué no carne argentina? Porque es más cara que la paraguaya. Es más cara y el encarecimiento de Argentina también estamos viendo de que afectó mucho la carne que entraba de manera irregular. El contrabando. Que era una especie de colchón también. O sea, los precios de todos los alimentos, ¿verdad? De todos los alimentos. Entonces, a ver un poco, vos me estás diciendo que se va a permitir la importación de carne, la carne brasileña es más barata que la paraguaya. En momentos específicos sí, y está permitido. Nosotros, cuando hablamos, como mencionaste, estos proyectos de ley, somos defensores del libre mercado. Entonces nosotros queremos que nos permitan competir en igualdad de condiciones para poder exportar a todo el mundo. Entonces, también debemos permitir que se importe carne si es que está permitido, y creo que eso es lo que va a regular el mercado. O sea, vos sos más partidario de que la carne desde el Brasil se importe a que se le ponga constricciones a la exportación de carne paraguaya, a la vocación exportadora que tiene la industria cárnica ahora en Paraguay. Sí, son situaciones excepcionales que van a ocurrir, eso de traer carne de Brasil, van a ocurrir solamente cuando la demanda supera la oferta. A fin de año, por ejemplo, estamos viendo, y siempre estuvo permitido, y pueden importar supermercados, pueden importar productores de carne, pueden importar todo, siempre y cuando se cumpla... Dinavisa. Senaxa, todos los requisitos sanitarios, ¿verdad? Pero, digamos, la exportación deja una gran capitaliza a la ganadería paraguaya. En ese sentido, vos no sos partidario de ponerle ningún tipo de restricciones a la vocación exportadora de la industria frigorífica. No, yo creo que esta libertad de mercado ha demostrado como pocos otros rubros el potencial que tiene Paraguay. Comparado a hace 20 años, lo que hoy es el complejo industrial frigorífico, estamos hablando de algunas de las industrias más modernas del Mercosur. También porque es una industria relativamente nueva, con la industria argentina que tiene 100 años, por ejemplo, ¿verdad? Pero cómo va ganando reputación Paraguay en el exterior, el ingreso de divisas, cómo se va valorizando su carne en los mismos mercados por ganar esa reputación. Hemos visto en 2 años lo que ha significado la apertura de Estados Unidos para la carne paraguaya. Y eso significa que mayor demanda por ganado, sube el precio del ganado, hay más empleo. Ahora se construyeron 2 frigoríficos nuevos, estamos hablando de inversiones, cada uno sale $50 millones. Ahora, ¿cómo vamos a mantener la sostenibilidad, esa capacidad exportadora y de consumo doméstico si el hato ganadero dicen que se reduce? Nosotros tenemos la capacidad, con esta coyuntura de mercado internacional, de invertir más en el campo. El campo sufrió mucho por la sequía los últimos años, ahora estamos viendo que se revirtió eso, están con buenos precios de ganado, buenos precios internacionales. Necesitamos invertir en el campo no solamente para que hayan más animales, sino también en eficiencia, para mejorar los índices de aparición, para que el ganado gane más peso y que ese mismo animal pueda producir más carne. Entonces hay mucha oportunidad para que Paraguay pueda producir más carne. No es un bien limitado que vaya a convertirse en un caviar. Con la eficiencia, con la inversión en el campo, tenemos mucho por crecer todavía, y Paraguay se va posicionando como una de las potencias mundiales en producción de carne. Hoy el hato ganadero, corregimos, pero no tengo son de 12 millones más o menos. Aproximadamente. 13 millones y medio. 13 millones y medio. ¿Y a cuánto podemos ir? ¿Qué potencial tiene el Paraguay? ¿Hasta cuánta más ganadería puede producir el Paraguay? Primero tenemos que volver a nuestros números de 14, 15 millones en los próximos años, que ya va a ser un salto importante para la cantidad de carne que producimos, ¿verdad? Pero va a depender mucho de la disponibilidad de tierras que haya, ¿verdad? De la eficiencia ganadera, si es que vamos a volcarnos más a un sistema de confinamiento por el cual aprovechamos nuestros granos también para ser balanceados, que permite también reducir la necesidad de tierra para poder alimentar a los animales, no depender tanto del pasto. Ir hacia los modelos que estamos viendo en países más sofisticados. Optimizar, digamos, la combinación, que el alemán engorde donde se esté, digamos, que esté creciendo su alimento. Sí, nuestra ganadería es bastante tradicional todavía, que son grandes extensiones alimentadas a pasto principalmente. Estamos viendo una modernización del sector en inversiones en confinamiento,
donde permite que el animal gane más peso, se pueda producir más carne y también eso valoriza nuestra producción de granos, ¿verdad? O sea, vos sí que el modelo exitoso en ganadería va a ser no la ganadería extensiva, sino la ganadería intensiva. En la ganadería extensiva mejorar la eficiencia, también apostar a la intensiva, porque siempre va a haber una competición entre la ganadería y la agricultura por la disponibilidad de tierra, ¿verdad? Y los centros urbanos van creciendo y también la tierra se hace mucho más cara. Hoy es muy difícil comprar una estancia, ¿verdad? Antes en Paraguay había extensiones de tierra que tenían muy poco valor, ¿verdad? Hoy está cambiando esa dinámica, pero es un fenómeno que se da en todo el mundo también, ¿verdad? De ese animal, ¿cuánto por ciento se exporta? Porque hay cosas que antes no se exportaban y ahora parece que entran en la exportación también, no sé, menudencias, por ejemplo. O sea, ¿hoy se exporta todo o se exporta, hay cosas que se quedan en el país? En términos generales, la carne con hueso se queda en el país por nuestro régimen sanitario libre de aftosa con vacunación. Entonces, el único mercado que hoy está comprando carne con hueso es Israel. El resto de los mercados solamente importa pulpa o menudencias o subproductos. Entonces, eso hace que ante mayor faena, mayores costillares queden en el mercado local. Que es puede parecer contraintuitivo, pero es lo que es históricamente cómo se ha comportado, ¿verdad? Igual la demanda sigue subiendo. Entonces nosotros también... ¿La demanda internacional o local? Ambas. Entonces nosotros nos vemos con esta situación que la demanda en ciertas épocas del año requiere que sea, o sea, no es que requiere, sino que hace que sea buen negocio importar costillas del Brasil. Bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida y te dejo una pregunta para, digamos, controlar o que el precio... ¿Se está haciendo algo para que el paraguayo pueda diversificar su cultura alimentaria con pollo, con cerdo, con otros tipos de industria? Pero después de la pausa. Vale. Bueno, seguimos con Daniel Burr. Daniel, decime, ¿cómo está? Bueno, en la carne, por lo visto, me decías anteriormente que en los próximos años, no sé en cuánto tiempo, se vuelve a restablecer ese hato de 13 millones de animales. Pero ¿cómo estamos en las otras industrias cárnicas? El paraguayo come cabra, come cerdo, pollo, y también si es que hay vocación exportadora en esos otros renglones. Sí, nosotros en la Cámara Paraguaya de la Carne tenemos socios del sector porcino y avícola, hasta Pollos Casero y Upisa. El sector porcino ha visto una revolución con la apertura del mercado de Taiwán y la eliminación de los aranceles. Solamente eso ha generado muchísimo movimiento en el sector porcino. Inclusive se han anunciado grandes inversiones en el sector, atendiendo a que el Paraguay tiene un enorme potencial para convertirse en un gran productor de carne porcina, por ser productor de balanceado, ¿verdad? De grano. De soja. De soja. En vez de exportar en estado natural, exportar como carne de cerdo y te valoriza mucho más tu agricultura. O sea, digamos, en vez de exportar la soja en semilla, le da transformar en alimento y le alimentas acá al cerdo. Entonces, digamos, tener parte de la cadena acá. En vez de exportar la semilla para alimentar a otro cerdo, alimentar acá. ¿Y eso hay potencial de expansión en la carne porcina? No sé si ilimitada, pero enorme. Lo que ahora necesitamos es un poco lo que hizo la carne bovina hace 20 años, empezar con el trabajo de apertura de mercados, de expansión, de inversión en producción local. Y lo que me preguntabas de la cultura culinaria o la dieta nacional, necesitamos trabajar en diversificar nuestra alimentación también. Comparado con otros países, creo que el cerdo tiene muchísimo por crecer en Paraguay. Por algún motivo hay algunos tabúes culturales, ¿verdad? Que inclusive afectaron hasta el almuerzo escolar, ¿verdad? Que no comida, no carne porcina. Sí, que decían que los niños no debían comer o cosas así, mientras nosotros veíamos que los países alrededor del mundo demandaban, o sea, Taiwán estaba demandando como loco nuestro cerdo, acá se ponían trabas, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar mucho la parte educativa, comunicacional. O sea, el cerdo sería una opción, la primera opción, digamos, alternativa a la carne bovina. ¿Y cómo está la oveja y la cabra? Muy poco todavía en Paraguay. El pollo sí está con una vocación exportadora importante. El pollo ha sido, con la otra proteína,
uno de los grandes embajadores de Paraguay en regiones del mundo donde nosotros no tenemos relaciones políticas ni comerciales. O sea, se está exportando mucho pollo. Sí, o sea, se está aportando, no sé si es mucho, pero por ejemplo, la presencia del pollo paraguayo en Angola, por ejemplo, o la presencia de la carne paraguaya ahora en Filipinas y Singapur. Somos los primeros paraguayos a quienes conocen, son el primer producto y estamos orgullosos de eso porque son productos de calidad, ¿verdad? Creo que todos pueden estar de acuerdo de que lo que ha mejorado la calidad de nuestros alimentos de producción nacional es increíble. Algunos voceros oficiales manifestaron de que se tendría que abrir de nuevo los mataderos municipales para bajar el precio de la carne bovina. ¿Qué te sugiere esa idea? Todavía, especialmente en el interior del país, sigue funcionando un sistema tradicional de mataderías para abastecer las localidades, ¿verdad? Cada vez menos porque alcanzar los requisitos sanitarios que requiere no solamente la exportación, sino nuestra propia población, estamos mejorando y esos estándares tienen que ser uniformes, pero esos estándares son caros. Hoy ya estamos viendo mucho menos que antes reses colgadas sin refrigeración, estamos viendo que los frigoríficos son casi como laboratorios de limpieza. Esas son las exigencias que nos han traído los mercados internacionales, pero que han beneficiado también al mercado local con un producto de mayor calidad. De mayor calidad, mayor seguridad. Ahora te pregunto, si yo abro los mercados municipales, ¿el abigeo va a encontrar un lugar donde comprar, donde vender? Te pregunto, ¿y la informalidad? Bueno, existen esos mercados municipales, esos mataderos municipales, y existen también industrias que no están habilitadas para la exportación. Pero cada vez más... ¿Hay de abigeo o no? Siempre hay. Creo que no tanto como en otras épocas donde era ya a niveles críticos, pero siempre es un problema, un desafío, ¿verdad? O sea, pero el matadero municipal es más proclive a eso que a la formalidad del comercio de la carne. Sí, a un frigorífico vos no podés llegar con vacas sin papeles. De hecho que Ustedes tienen toda la trazabilidad del animal. Absolutamente, y más ahora con estos últimos años que se han implementado también identificación individual. De hecho que los productores que proveen a los frigoríficos de exportación son necesariamente productores grandes, porque se entregan cargas de a 40 animales. Entonces el pequeño productor normalmente es el que vende a las mataderías locales para abastecer esos mercados urbanos y semiurbanos del interior del país. ¿Cuál es tu idea o la de tu grupo, la de los frigoríficos, con respecto a que no hay más que vacunar con aftosa, sino que ya somos un país libre, el país no necesita más vacunación y bueno, ¿cuál es tu idea al respecto? ¿Qué es lo que más nos conviene? Se logró un estatus, el país es libre, se gasta. Algunos dicen que es una comilona ese tema de la vacunación, hay de todo. Otros dicen que es una conquista que se logró, que sería perder ese certificado, sería gravísimo, un retroceso muy grande para la industria paraguaya. ¿Cuál es tu idea? Bueno, en primer lugar, una conquista impresionante y el mérito que se tienen que llevar los productores y el SENACSA en su momento de poder lograr eso fue absolutamente un ejemplo de lo que es la cooperación público-privada que ojalá se pueda dar en otros aspectos. Hoy, a casi 15 años del último incidente, la comunidad veterinaria internacional está diciendo Paraguay no tiene ni un incidente hace más de 13 años, ¿por qué no dejan de vacunar? Estamos viendo si no hay el virus. Estamos viendo en la región cómo el mapa va cambiando de estatus de con vacunación a sin vacunación, es una tendencia mundial sin lugar a duda. El debate ahora es los plazos y los hitos que hay que alcanzar para poder asegurar de que tenemos nosotros la infraestructura establecida para poder atender algún incidente. Significa la plata blindada, los puestos de seguridad, el plan de contingencia, quién va a atender esas cuestiones. Eventualmente vamos a llegar a eso. Las discusiones ahora son cuánta plata necesitamos, están en los lugares correspondientes los servicios para poder atender una emergencia. Y también, aparte de la parte técnica, hay una parte muy importante educativa y comunicacional. Poder explicarle a los productores cuál es el riesgo, cuál es la ventaja, por qué hay esta no sé si presión o sugerencia internacional de los mercados de ir hacia ahí. No sabemos si los mercados eventualmente van a cambiar sus exigencias. Los mercados internacionales piden que no se vacune más. Hoy no, pero felicitan la iniciativa de trabajar en esa dirección.
Pero la vacuna le da un elemento tóxico al animal, o le sacan gusto. No. El tema es de que hay un estatus superior de sin aftosa, sin vacunación, que te eleva a la primera división en términos futbolísticos de lo que es el estatus sanitario del país. Brasil cambió de estatus. Bolivia cambió de estatus, el norte de Argentina está yendo ahí, entonces también nosotros vivimos rodeados de estos países, también impacta nuestra realidad, ¿verdad? Con la cantidad de kilómetros de frontera seca que tenemos, esa dualidad de estatus genera disconformidad. Bueno, y decimos una cosa, fin de año, se supone que va a haber una gran demanda de productos cárnicos, costillas, de todo. ¿Cómo va a estar el precio? ¿Cómo va a dispararse? ¿Va a haber, está asegurado el abastecimiento para la gente? ¿O estamos todavía, digamos, en el limbo? El abastecimiento está absolutamente garantizado por la industria, por los números de faena que estamos viendo y por las importaciones que estamos viendo del Brasil, especialmente de costilla. Lo que también estamos viendo es una oferta sin precedente de variedad de cortes. Hoy vas al supermercado, yo creo que nunca antes se vio la cantidad y variedad y opciones de cortes que se pueden comprar, cada una con su dinámica de demanda y de precio. Y también, como preguntaste, de proteínas alternativas. Hoy el cerdo, por ejemplo, juega un papel mucho más determinante en la parrilla de las familias. El pollo sigue teniendo muchísima fuerza también en la dieta diaria de las familias. Esa diversificación también ayuda a calmar un poco lo que son los gastos. Pero en materia de precios, digamos, el control no es el camino. No, el control no es el camino. El control, y hemos visto esto nosotros en la práctica, el control lo único que hace es baja los precios del ganado, hace que se deje de invertir en ganadería, baja el hato, baja la oferta de animales y sube el precio. O sea, entonces, digamos, es una medida contracorriente. ¿Y en cuánto tiempo vos pensás que nosotros, como última pregunta, podemos llegar al máximo de potencial ganadero en el país? Vos me estás diciendo tierra y nuevas tecnologías. Sí, no me animo a predecir porque no sé cómo va a estar el precio de la tierra, la disponibilidad de la tierra disponible para ganado. Yo creo que hay mucho para crecer en la concentración de lo que son los confinamientos y poder también ser más eficientes en abrir mercados más que pagan mejor y redireccionar nuestras exportaciones a países que pagan mejor, como Corea, Japón y México, que son básicamente los mercados más importantes que nos faltan. ¿Hay un esfuerzo del sector privado para tener un precio más amigable para el consumidor a fin de año? Sí, siempre las empresas hacen promociones, estamos en comunicación nosotros también con los puntos de venta, con el gobierno. No nos va a agarrar de sorpresa esta situación. El precio fija la oferta y la demanda, pero nosotros nos comprometemos a que el abastecimiento esté garantizado. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Bura. Enseguida estamos con Soledad Núñez. Bueno, como habíamos anunciado, estamos con la candidata a intendente por la oposición y por la ciudad de Asunción, por un sector de la oposición. Hay dos candidatas que van a someterse a una encuesta en el mes de febrero. Es Soledad Núñez, creo que es conocida por todos, y la otra es Joana Ortega. Soledad, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos Mateo? ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación y saludar a la gente que nos está viendo de sus casas. Sí, una pregunta que te quiero hacer, no tiene nada, o sea, tiene que ver con la política, pero no con tu campaña. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando hacíamos política, las mujeres decían, nos sentimos discriminadas. Ahora vos sos candidata, fuiste candidata a vicepresidente, ahora sos candidata a intendenta. ¿Te sentís discriminada en la política? Yo creo que somos pocas las mujeres todavía ocupando espacios de decisión y quienes derribamos esas barreras, a veces culturales, que están instaladas en la sociedad para animarnos a pelear por un espacio de poder. Y se siente que somos minoría, digamos. No sé si yo le llamaría discriminación, pero siento que cierto que todavía existen barreras culturales que hacen que el camino para las mujeres sea un poco difícil. ¿Te parece? Sí, sí. O sea, y aparte de eso, vas a ser candidata, sos candidata a intendenta, sos mujer, aparte sos joven también. ¿Eso es un impedimento o es un atractivo electoral? ¿Abre las puertas políticamente? Porque acá se apostó mucho a los jóvenes y muchas veces los jóvenes han defraudado. La pregunta en tu caso, ¿cómo es? Yo creo que hay una dualidad ahí. Por un lado, sí, una ventaja de poder conectar con un sector de la población
que quiere cambios, que no se siente a gusto con la forma en la cual se lleva adelante la política. Pero por otro lado, los prejuicios también asociados a la juventud, de no estar lo suficientemente preparados, de no tener la capacidad, y a veces tener esas dos variables en una misma ecuación, ser mujer y ser juventud. Ser joven se asocia a debilidad, entonces hay ciertos paradigmas que hay que derribar, pero yo trato de no enfocarme en eso, Carlos Mateo. O sea, para mí son mis convicciones, mis proyectos, y bueno, ir entusiasmando a la gente en este camino específico para transformar Asunción, pero finalmente para renovar la política y poder reconectarla con su esencia. ¿Te consideras, si te miras desde afuera vos mismo, si te miras al espejo, te consideras que tenés un perfil técnico o tenés un perfil político? O sea, muchas veces acá se idolatró la idea del técnico, el técnico que era escéptico políticamente. ¿Vos cómo estás? ¿Estás en lo político ya o sos una técnica todavía escéptica? A mí no me gusta disociar ambas cosas, Carlos Mateo. De hecho, cuando era ministra peleaba un poco por eso, porque si bien estaba ocupando un cargo como técnica liderando las políticas de vivienda a nivel nacional, siempre consideré que tuve mi perfil político, que es lo que me permitió impulsar muchos proyectos, lograr acuerdos con un Congreso, un Senado que era opositor al gobierno en ese momento, tener que articular las fuerzas para lograr los objetivos que requieren un poco de cintura política. Entonces, tampoco me gusta que me encasillen solo en el mundo técnico. Creo que tengo un perfil político que es bastante interesante, quizá no tan tradicional a lo que estamos acostumbrados a ver. Y por supuesto una formación técnica que también agrega un valor importante a la política, porque la política es tomar decisiones, la política se trata de ideas, la política se trata de encontrar soluciones a los problemas de la gente. Y bueno, ese perfil y esa visión técnica creo que me ayuda a estar muy orientada a una visión pragmática para poder resolver los problemas de la ciudadanía. Desde tu perspectiva, desde tu óptica, ¿qué te hace políticamente hablando? Porque digamos, los técnicos siempre se supone que responde a una respuesta técnica, de criterio utilitarista, empíricamente demostrada. Pero como política uno tiene, digamos, mayor margen de acción. ¿Qué te caracteriza a vos? ¿Cuál es tu singularidad? Como política, comparando, digamos, con la política tradicional o la estándar. Y mi camino político arrancó del trabajo, de la militancia social, gremial, del trabajo con la gente desde muy temprana edad. Desde los 16 años siempre fui muy activa en los centros de estudiantes, en organizaciones sociales, trabajando con la gente. Entonces, es quizá una carrera política que no nace de la militancia político-partidaria, que no nace de una participación activa y una afiliación dentro de un partido, porque la vida lo quiso así, porque mis padres no vienen del mundo político. Quizá si mis padres militaban en algún partido, sí yo iba a encontrar en ese espacio y en ese camino una oportunidad para servir a nuestra comunidad y a nuestra sociedad. Y entonces se fue gestando. Yo y miro para atrás y veo cómo termino haciendo política electoral, cómo termino candidatándome, y veo que hubo un incentivo desde muy pequeña que tiene que ver con nuestra realidad, que me interpeló, que me hizo cuestionarme cosas respecto a nuestro sistema político, a nuestro sistema económico, social, y querer influir en esa situación. Quizá como muchos jóvenes en mi etapa universitaria, muy crítica a la política electoral y partidaria, me veía muy alejada, nunca pensé que iba a activar realmente en política. Y luego fui reconociendo y entendiendo de que es fundamental que nos involucremos y que el Estado tiene en sus manos las armas poderosas para poder mejorar nuestra sociedad, si en verdad ahí están nuestras convicciones y ahí está nuestro sentido de propósito. Entonces, como que mi carrera fue naciendo desde ahí y hoy termina en un activismo más electoral. Bueno, y ahora, digamos, vos mismo mencionaste tu paso por el ministerio, no tenías partido, fuiste candidata a vicepresidente, no tenías partido específico. Sí. Creo que no estás afiliada todavía a ningún partido. No, fundamos un movimiento independiente. Pero digamos, no venís de la... Sí. No fuiste recluta en un partido político, digamos. Exactamente. O sea, y ahora estás de nuevo como candidata a intendente con varios partidos que te apoyan. He visto que el PLRA, PRF... Sí. Que te apoyan. Lo mismo por el otro lado, tu competidora Joana tiene también un par de grupos. ¿Cómo vas a lograr una... ¿No te parece que es dificultoso, te digo, para una persona, para cualquiera, llegar y no tener, digamos, un partido, una estructura? ¿Cómo
¿Qué espacio tenés para lograr una gobernanza? Porque convengamos que la Municipalidad de Asunción necesita reformas que después nos va a explicar radicales, ¿verdad? Pero más allá de no estar afiliado a un partido político, Carlos Mateo, yo soy bastante respetuosa y reconozco el rol que cumplen las organizaciones político-partidarias. Y creo que eso fue lo que nos permitió lograr también estos acuerdos tan anticipados con mucha fuerza política que tienen trayectoria. El PLRA, un partido centenario, fundamental en la construcción de la democracia, en la construcción de nuestro sistema político actual, y también otros partidos como Patria Querida o el PDP o el PRF, también partidos de mucha tradición, porque fuimos forjando y construyendo a través de consensos, a través de la conversación, independientemente de que yo esté afiliado o no a un partido, dándole sus espacios y encontrando en la construcción de coaliciones y de un equipo donde todos se sienten parte de un proyecto que aglutinador y un proyecto que ojalá pueda permitirnos no solo lograr la victoria en octubre, sino que impulsar aquellas reformas que necesita la municipalidad. Y yo estoy muy concentrada en eso. Cuando nosotros hablábamos de tomar las decisiones con anticipación y ojalá llegar a diciembre con una candidatura única, tenía que ver con el sentido de responsabilidad cívica y política de no solo construir un proyecto electoral. O sea, a mí no me interesa ganarle al Partido Colorado por ganarle al Partido Colorado. O sea, yo quiero construir un proyecto donde todos se sientan parte, donde podamos poner en el centro de la agenda nuestra capital y donde podamos construir y ensamblar los equipos de las diferentes fuerzas políticas para cumplir con la ciudadanía e impulsar esas reformas tan esperadas que hoy necesita nuestra municipalidad, porque yo no quiero seguir viviendo en una ciudad que se cae a pedazos, en una ciudad que no es capaz de mantener lo mínimo que es sus espacios públicos en buenas condiciones, de ofrecer un transporte público decente, de garantizar las condiciones mínimas de vida que cualquier capital del mundo debería poder ofrecer a sus ciudadanos. Te quiero hacer una pregunta así puntual. Que le hice al candidato colorado Dani Centurión y también a Joana, hay un déficit muy grande en la... se aprobaron un presupuesto por 3 años. En primer lugar, ¿qué va a hacer con eso? Sí, bueno, el presupuesto plurianual hay que ver jurídicamente si en verdad termina siendo una camisa de fuerza o no. Hay cuestiones que están vinculadas a los contratos que son plurianuales, que naturalmente la Junta tiene que respaldar. Y hay gastos fijos. Y hay gastos fijos. Pero yo no creo que esté tan atado de manos ni el próximo intendente ni la próxima Junta Municipal. Sí es fundamental que la ciudadanía acompañe el proyecto de cambio en la intendencia, votando a buenos concejales, concejalas que puedan acompañar, porque el camino va a ser más fácil. No significa que no se pueda hacer algo con una Junta mayoritariamente opositora, pero si es que tenemos a los concejales, hombres y mujeres, que acompañan un proyecto de cambio, va a ser más sencillo. O sea, vos no te sentís de manos atadas por el presupuesto que te hicieron. No, yo no. Si sos intendenta, 3 años te dieron un presupuesto. Vamos a resolver, Carlos Mateo. Yo puedo quedarme hoy acá llorando y quejándome. Eso sí, hago una crítica contundente a la aprobación de ese presupuesto plurianual y sobre todo el otorgamiento a través de capacidad de endeudamiento a una municipalidad que ya está quebrada y que ya es insostenible en términos financieros. También critico los aspectos referentes a la administración de la costanera. El mayor activo que tiene una ciudad es su suelo y hoy, por lo visto, estamos ante una administración que va a ser vito del suelo sin pensar en cómo... Le pregunté también a Joana de los concejales que te apoyan y que votaron este presupuesto plurianual. Estos votaron solo... Eso no lo puedo preguntar a Dani Centurión, porque claro. No, votaron solo los concejales colorados, sí hubo algunos ausentes que justificaron, ¿verdad? Yo o sea, se podía haber rechazado. 14 hay concejales opositores. Sí, hay 9 concejales opositores. Solamente 9. Solo 9. Más los colorados disidentes. Sí, los colorados son la mayoría, ¿verdad? Los colorados oficialistas. Pero se pudo haber boicoteado esa iniciativa. Y con la oposición no era suficiente, porque hay 9 concejales, son 5 liberales y 4 de Patria Querida. Y después está la Zapena también. Sí. Y luego están los candidatos colorados. Realmente ellos tenían mayoría para hacer lo que hicieron, ¿no? O hicieron solamente con 10. Sí. ¿De cuántos concejales? De 24 concejales que son en total. No, mira, algunos de estos concejales, creo que Humberto Blasco fue el único que votó en contra. Sí. No, yo creo, una opinión, mi persona, amigos míos, yo no es un tema personal, es un tema político lo que estoy planteando. Claro, tuvieron ausentes algunos, tuvieron sus justificaciones o no, por supuesto, el Partido Colorado igual tenía las mayorías si quería estar presente en lo que nos... Claro, pero podían haber conseguido. No, lo que te quiero preguntar es,
para notar, Sí. te va a ser complicado lograr una gobernabilidad también con los concejales que hoy te apoyan. Y puede ser, hay que ver primero qué dice el soberano, ¿verdad? La voluntad popular, porque hoy vamos a renovar concejalía. Entonces hay que ver quiénes quedan realmente después de octubre del 2026. Y con esa junta yo me siento y te prometo, Carlos Mateo, y te voy a decir, mira, dado estos resultados en las elecciones, que sigo apelando a la ciudadanía que elija bien la Junta Municipal, decirte cómo vamos a hacer para gobernar. Porque hoy podemos hacer un montón de suposiciones, pero no sabemos todavía cómo la gente se va a expresar en las urnas. Algunos declaran de que la enajenación de la costanera, de los terrenos de la costanera, es para cerrar los baches fiscales que tiene, los baches que sí. presupuestarios que Sí. tiene. Dijiste vos que se iba a rifar ese dinero. Sí. ¿Qué haría vos al respecto? ¿Un proyecto urbanístico o lo dejaría todo como parque? No, hay que hacer un proyecto de desarrollo que le permita a la ciudad captar las plusvalías que se puedan ir generando a partir de la inversión en determinados perímetros que se van delimitando. Lo que uno no puede hacer es simplemente vender la tierra por venderla para resolver los problemas de caja, que aparentemente es lo que están buscando hacer ahora. Acá hay que plantear un proyecto donde uno delimita una primera etapa de desarrollo, con la inversión que se hace ahí se genera un plusvalor que te genera la oportunidad de poder captar mayores recursos para la municipalidad y por ende invertir en la ciudad o invertir en el desarrollo de las más de 300 hectáreas en la zona norte e incluso más de 500 hectáreas en la zona sur. El mayor activo que tiene una ciudad es su suelo. ¿Cuánto hay en la zona, en la costanera norte, cuánto en la costanera sur? ¿Cuántas hectáreas pertenecen a la municipalidad? Y son alrededor de 300 hectáreas. Lógicamente hay una situación ahí. En los dos lugares. No. Solo Bañado Norte, que es donde existe un plan hoy en día regulador y la municipalidad tiene Bañado cierta y- planificación. En el sur todavía está todo por verse. Depende mucho de la culminación del proyecto de la avenida Costanera Sur, pero estamos hablando de más de 300 hectáreas. Ahí dejamos al lado el Palacio López, todas esas cosas. No, en la zona sur. En la zona sur donde está ahora, y Sí. en la zona norte, ahí tiene, algunos dicen que, según me dijo el mismo Nenecho acá en entrevista, me dijo, no, lo que pasa es que mucha gente boicotea eso porque va a sacarle protagonismo a otros centros comerciales que están emergiendo. Sería un nuevo lugar, digamos, al lado del río, una ventaja comparativa. ¿Eso te parece un razonamiento que se compadece con la realidad o no? Yo no creo, yo creo que la ciudadanía lo que nos vio es un proyecto serio, que incluya no solamente inversión de capital privado, incluso también la inclusión social y el proceso de integración de muchas de las familias que hoy en día están viviendo en esa zona de los Bañados. Es muy importante poder incorporar ambas visiones. O sea, yo cuando hablo que quiero ser intendenta de Asunción, Carlos Mateo, no quiero ocuparme solamente de proveer los servicios básicos que tiene que proveer la municipalidad. Orden del tránsito, limpieza y recolección de basuras. Yo quiero poder gerenciar el bienestar de la ciudad y eso implica pensar cómo queremos que Asunción sea en términos económicos, en términos sociales y en términos culturales. Y en términos económicos quiero que sea una ciudad donde se pueda invertir y genere prosperidad compartida, donde se genere empleo digno, donde hayan oportunidades, donde el capital pueda invertir pero ver retorno, pero sobre todo sea capital que se invierta para mejorar la vida de la gente. En términos sociales quiero una ciudad que no segregue, que no hayan 2, 3, 4 Asunciones, que sea una ciudad que incluya, que no excluya socialmente. Eso tiene que ver con el 20% de la población asuncena que vive en los Bañados. Y en términos culturales, trabajar sobre la identidad de cada uno de los 69 barrios. Hay oportunidades enormes de trabajo, no es lo mismo el barrio San Pablo, Hipódromo, que el centro histórico. ¿Qué pensás de la inmensa inversión inmobiliaria que se hacen en edificios? ¿Va a continuar eso? ¿Se va a agotar? ¿Cómo ves ese fenómeno? Porque la verdad que es llamativo. Uno en Sí. 6 meses ve que se están construyendo 4 edificios. Yo no sé si hay después capacidad de cloaca, de desagüe, no sé, pero en fin. Claro. Pero Sí. ¿cómo ves vos eso? Y hay una falta de planificación urbana clarísima por parte de la municipalidad. No hemos planificado nuestra ciudad, entonces el sector privado, el que con la inversión viene delineando hacia dónde va el crecimiento o el desarrollo en términos inmobiliarios en la ciudad. Eso hay que compaginar con políticas de vivienda, esto es muy importante porque Asunción, irónicamente, a pesar de que se está invirtiendo mucho en vivienda, hoy está expulsando a su gente. Es muy difícil para los... Hay menos Asunción ahora. Ay, claro. 450.000 son. 480.000 según el último censo, si no me estoy equivocando en los números. Y decime una cosa, la inversión inmobiliaria, los barrios, ¿cómo vamos a hacer el tránsito, que es verdaderamente un verdadero
dolor de cabeza. Yo sé que te estoy preguntando cuestiones que no se resuelven en un solo gobierno. No, pero la planificación es clave, aunque parezca algo demasiado accesorio, Carlos Mateo, porque la ciudad tiene que densificarse. Asunción, por décadas, digamos, en el siglo pasado, se extendió horizontalmente. De hecho, hoy en día ya la construcción de viviendas y de infraestructura no distingue fronteras políticas. Creo que hablar incluso de gestión metropolitana va a ser fundamental en el próximo periodo, porque ya no somos ciudades aisladas, ya somos una metrópolis. Y siempre la capital tiene un peso hegemónico, gravitante, importante para discutir la planificación en términos metropolitanos. Porque cuando expulsamos a los asuncenos, a la periferia, a Luque o a Lambaré, a otras ciudades que no son la capital, eso genera un impacto en el tránsito. Y lo mismo cuando se densifica y crece la ciudad para arriba. La última pregunta, ¿y qué hacemos con el centro histórico que parece una ciudad desértica y con eso nos vamos? ¿Qué hacemos con eso? Y hay que resolver los problemas de fondo, poner en el centro de la agenda, devolverle su vocación residencial al centro histórico. No es suficiente con las ferias navideñas, con las ferias de emprendedores, eso es una cuestión cosmética. Acá hay 250.000 metros cuadrados abandonados en el centro histórico. Tenemos que hacer que la gente no solamente quiera volver a vivir, sino que pueda y tenga las condiciones. ¿Y por qué la gente no se va a vivir al centro? Por la inseguridad y porque la falta de incentivos específicos para ciertos sectores que pueden verse atraídos. Ahí nosotros tenemos una propuesta de desarrollo de un distrito cultural. Hay una propuesta súper interesante también del arquitecto Corbalán con sus alumnos que están trabajando en las macromanzanas, en la zona de las escalinatas. Hay que ponerle pienso y traer a los mejores técnicos y profesionales para que revisen lo que ya se hizo en otros centros históricos de la región. A mí me tocó acompañar muy de cerca lo que se hizo en Quito, en Bogotá, Ciudad de México. Y bueno, no reinventar la rueda, pero poner el foco en los aspectos que van a ser fundamentales para que nuestro centro histórico vuelva a vivir. Porque es triste ver el centro histórico. Es triste. Mi mamá hace poco estuvieron paseando por ahí, me mandó un audio con el corazón roto, me dice, desde los espacios públicos, desde el abandono, desde la inseguridad. Si no abordamos el problema de la inseguridad vinculado al centro histórico, no vamos a resolver nada, y eso tiene que ver con la situación de ocupación informal del territorio. Bueno, estuvimos con Soledad Núñez, candidata a la Intendencia de Asunción, como diría mi amigo Humberto Rubín,